La palabra resurrección, iglesia, viene del griego anastasis, que significa literalmente ponerse de pie nuevamente o levantarse de nuevo, conservando la identidad personal, los recuerdos y personalidad, ya sea en cuerpo humano o espiritual, según la voluntad de Dios. Es importante que analicemos, porque nosotros, para poder entender la resurrección, debemos de conocer qué es la pasión de Cristo. La pasión de Cristo no es la película que hizo Mel Gibson en el año 2004. La pasión de Cristo comienza en los sufrimientos de Jesús desde el huerto del Getsemaní hasta el Gólgota. Pero ¿por qué desde el huerto del Getsemaní? El nombre de Getsemaní significa valle de abundancia, muy engordado, pero significa también prensa de aceite. ¿Qué es lo que Jesús vivió en el Getsemaní? La prensa del Padre. La machaca del Padre vino sobre Jesús en el Getsemaní. En ninguna parte de la palabra de Dios, de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se encuentra que Jesús haya pedido que oraran con él. Jesús siempre decía: ora porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Pero Jesús en ningún momento había solicitado que sus discípulos, sus apóstoles, oraran juntamente con él. ¿En qué momento lo hizo? En el Getsemaní. Jesús les enseñó una vida de oración. Jesús les enseñó una vida de entrega, una vida de pasión, una vida de unción, de consagración, de santificación. Jesús les enseñó a sus discípulos el cómo echar fuera demonios, el cómo libertar una zona, una región, el cómo ministrar el reino, cómo impartir el reino, cómo implantar el reino, cómo establecer el reino. Pero ahí Jesús en el Getsemaní, en plena prensa de aceite, les está diciendo: oren conmigo. Dice la Escritura que Jesús se apartó de ellos como un tiro de piedra, a una distancia razonable, porque él sabía que era la copa del Padre. La hora de la copa del Padre ya venía, pero Jesús ocupaba que oraran por él y que oraran junto con él en esa hora. ¿Por qué? Porque era la hora de sus emociones. Jesús en el Getsemaní, dice la palabra que su sudor era tan fuerte y tan intenso que era sangre. Empezó a derramar, a fluir la sangre de Jesús en el Getsemaní. Una sangre santa, una sangre no contaminada, una sangre perfecta, una sangre pura comenzó a fluir de Jesús. Y Jesús va con sus apóstoles y los encuentra durmiendo. Jesús los despierta y les dice: no puedes velar conmigo una hora. Y Jesús se aparta nuevamente, orando al Padre, rogándole al Padre que pasara de él esa copa. Vuelve Jesús y los encuentra durmiendo. Y Jesús vuelve a orar. Dice la Escritura que así lo hizo 3 veces. Jesús oró 3 horas o más de 3 horas en el Getsemaní. Pero no creas que fueron horas así como tú y como yo, que podemos pasar horas con Dios. Fueron las 3 horas más intensas de Jesús en su humanidad, en sus emociones, porque todas sus emociones se encontraron. Fue la hora de la conmoción a más alta intensidad jamás vista en un ser humano, para que saliera sangre. Por eso es importante que entendamos lo que nos dice la palabra de Dios. Hoy no es el día de la resurrección.
resurrección de Jesús. Pero en qué momento más adelante lo vamos a analizar y te vas a dar cuenta que Jesús se preparaba para la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es cuando el pueblo judío, el pueblo de Israel, salió de Egipto, de Faraón, de la esclavitud, opresión de Faraón y de Egipto, por medio de Moisés y de Aarón. Antes de que saliera el pueblo de Israel había celebrado la Pascua, que era sacrificar un cordero, comer el cordero, y la sangre del cordero rociar en los postes y dinteles y en las casas, porque iba a pasar el ángel de la muerte. Y donde el ángel de la muerte viera la sangre del cordero, no iba a ingresar. Pero donde no hubiera la sangre del cordero es donde el ángel de la muerte iba a ingresar, a dar muerte a los primogénitos de aquel entonces. Ahora, tú tienes que entender qué es lo que nos dice la palabra de Dios. La Pascua la celebraron en el mes de Nisan. El mes de Nisan es a mediados de marzo, a mediados de abril. Y dice la palabra en Mateo capítulo 26, versículo 2: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Jesús estaba hablando de la Pascua, que iba a ser entregado, que iba a ser traicionado. Jesús está hablando abiertamente a sus apóstoles. Dice la palabra, era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Ya era la preparación de la Pascua. ¿Qué hora era? La hora sexta. ¿Sabes qué hora era? Las 12 del mediodía. Jesús murió a la hora novena, las 3 de la tarde. ¿Y cuándo era la Pascua? A mediados de abril, de marzo a mediados de abril. Era el mes de Nisan, pero se celebraba a los 14 días del mes de Nisan. Entonces, si hablamos de mediados de marzo a mediados de abril, que es el mes de Nisan, el primer mes del calendario lunar judío, estamos hablando aproximadamente el 29 de marzo. 29 de marzo. A las 3 de la tarde. En el Gólgota. Un hombre justo. Un hombre santo. El unigénito Hijo de Dios. En la cruz. En el Gólgota. En la calavera. En lo alto del monte. Vamos a ver la escritura, primera carta a Corintios capítulo 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Quién es nuestra Pascua? Jesús. ¿Cuándo murió Jesús? En plena Pascua. En el mes de Nisan. Es importante que entendamos la resurrección de Jesús. La muerte de Jesús fue en el mes de Nisan porque era preparar la Pascua. Jesús es nuestra Pascua. Jesús tuvo una serie de procesos en su vida. Y hablo de Jesús.
Porque el nombre de Cristo es un título que se le da a Jesús, que significa ungido o el Mesías. Jesús como hombre, el Hijo de Dios ya humanizado, tuvo, fíjate muy bien, que pasar por un proceso muy largo y muy doloroso. Pero te lo voy a entregar resumidas cuentas para que tú entiendas qué es lo que hizo Jesús, qué es lo que Él padeció, qué es lo que Él pasó. Y aún me quedo muy corto. Simplemente es un pequeño resumen de su vida, pequeños deslumbres. Dice, número 1, Jesús tuvo que venir como Cordero de Dios a quitar el pecado. Por eso Jesús nace en un pesebre, porque Él venía como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está hablando del profeta Juan el Bautista, que era pariente de Jesús. Y lo ve de lejos y en plena revelación del Espíritu Santo dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 36 dice, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús nace en un pesebre. ¿Cuál fue el plan de nacer en el pesebre? Venir como Cordero. Jesús, a sus 12 años, se encuentra enseñando en la sinagoga a los doctores de la ley, a los fariseos, a los saduceos, aquellos expertos eruditos en la ley, en la Torá, en la Tanaj y en todo lo que eran los escritos de la antigüedad, de la palabra. Jesús se encuentra enseñándoles a sus 12 años. ¿Cómo era la conciencia de Jesús? Extraordinaria. Porque a sus 12 años ya se había convertido en un más que doctor de la ley, en un maestro de doctor de la ley, en un doctor de doctores. Vamos a ver Lucas capítulo 2, versículo 49. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? A sus 12 años Jesús se encuentra en el templo, en la sinagoga, y va María, su madre, a buscarlo porque ya tenía 3 días que no estaba en casa. 3 días. Pero esos 3 días Jesús fue a involucrarse en los negocios de su Padre. Recuerdo que cuando yo estaba estudiando hace años, finales de secundaria o inicios de preparatoria, en las vacaciones de diciembre, había compañeros que decían, yo me voy a ir con mi papá a trabajar, yo me voy a ir aquí, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y yo decía, ¿qué tengo que hacer? Y Dios pone en mi corazón ganar almas para Cristo. Yo no sabía ganar un alma. Le hablo a unos pastores en aquella época. Les dije, se me vienen las vacaciones. Me dijeron, qué bien, ¿y qué vas a hacer? Pues quiero ver si me pueden enseñar a evangelizar. ¿En serio? Dije, sí. Vente, ¿cuál me voy? Me enseñaron un día.
práctico. Terminamos y les digo, ¿cuándo va a ser mi otro día? Ah, pues vente. Me citan la siguiente semana. Y luego les dije, quiero otra enseñanza más porque pues 2 se me hace muy poco a mí. Y luego los pastores me dicen, ¿sabes qué? Consideramos que ya con lo que viste y oíste, tú le das. Dije, bueno, tenemos almas para Jesús así. Y anduvimos en la ciudad vecina, anduvimos por aquí en esta ciudad. Y hace muchos años, ganando almas para Jesús en plenas vacaciones, había un anciano de 80 y tantos años en la colonia, una de las colonias por aquí, que estaba en la vía pública, había un poste de luz y él estaba recargado en el poste. Y estábamos el profeta y yo, y el Espíritu nos indica, vayan con él. Un hombre de más de 80 años. Y le digo al profeta, ¿sabes qué? Vamos. Llegamos, lo abordamos, escuchó el Evangelio, decide recibir a Cristo. Eso fue en diciembre. Y el hombre estaba con problemas de audición, tenía sordera, tenía escoliosis. Y recuerdo que le dijimos, ¿cree que Jesús lo puede sanar? Y me dijo, sí. Pero lo vi con esa fe que nunca había visto yo tanta fe en un hombre. Oramos. En ese momento yo traía aceite, traía aceite por ahí. Me pongo aceite, también el profeta se pone aceite. Oramos con tanta fe por ese varón. ¿Qué crees que pasó? No pasó nada. Y yo le comencé a decir a Dios, Señor, ¿por qué se dice que en el nombre de Jesús pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán? Entonces entendí que hay el pasaje en la Escritura que dice que Jesús hizo el milagro a la segunda vez. Jesús le devolvió la vista al ciego a la segunda ocasión. Le vuelvo a preguntar, déjeme orar por usted. Dijo, sí. Le vuelvo a preguntar, ¿cree que Jesús lo puede hacer? Que Jesús lo puede hacer. Empezó a dudar un poco el varón, pero me dijo, sí. ¿Qué pasó? Bueno, oramos. Me puse más aceite. Si la primera porción no funcionó, la segunda tiene que darle. Empezamos a orar porque fue en la vía pública. No creas que fue en un templo, no creas que fue en un congreso, no, fue en la vía pública. Empezamos a orar el profeta y yo, en el nombre de Jesús. Y ese varón, de estar con la escoliosis, comenzó a enderezarse. Ese varón empezó a ir bien. Y había un repartidor de una compañía refresquera que traía las rejas de refrescos y estaba ahí a 50 centímetros o 1 metro de distancia de donde estábamos. Estaba escuchando todo. Y cuando escuchó que estábamos orando por ese varón, se detuvo y empezó a ver. Fue un espectador. Y cuando ve que el Señor comienza a hacer la obra, se queda el repartidor de los refrescos sorprendido. Sigue su camino. Ese ha sido uno de los testimonios que a mí más me ha impactado. ¿Por qué? Porque decidimos ser testigos de Jesús. Para ser testigos de Jesús tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Y te
tienes que involucrar en los negocios del Padre. Sigamos. Ahora, número 3. Jesús tuvo que ser procesado en la carpintería. Estuvo 30 años con la misma prueba, con el mismo proceso, con el mismo moldamiento. Jesús estuvo en el oficio de la carpintería. Mateo 13:55. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 13, 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? A Jesús lo rechazaron en Nazaret, lo menospreciaron. Por eso Jesús dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y casa. ¿Por qué? Porque para ellos era un simple carpintero. No era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No era aquel que se involucraba en los negocios de su padre. Era un simple carpintero. Jesús recibió rechazo, afrenta, oprobio, menosprecio de su propio pueblo, de su propia ciudad, de su propia gente. Como lo estigmatizaron a Jesús como el carpintero, así vivió Nazaret como el carpintero. Por eso Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí, por causa de la incredulidad de ellos. Pero Jesús iba a Decápolis, Jesús iba a Galilea, Jesús iba a Belén, Jesús iba a cualquier otra ciudad, aldea o región, y Jesús hacía muchísimos milagros. Pero en Nazaret no pudo hacer muchos, porque Nazaret era un simple carpintero. Jesús tuvo que ser bautizado para descender a su preparativa muerte. ¿Sabes por qué Jesús fue bautizado en el Jordán? El nombre de Jordán significa descender para el juicio. ¿Por qué crees que Jesús fue bautizado en el río Jordán? Por el profeta Juan el Bautista. Porque fue un preparativo. Así como Jesús habló de una mujer que fue quebrantada y llorando y derramó su perfume de alabastro, y con el cabello largo enjugó, y con sus lágrimas enjugó y lavó los pies de Jesucristo. Y Jesús dijo: esta mujer ha hecho bien, y su memoria será bendita y será recordada para siempre por todas las generaciones por lo que ha hecho. Porque dijo Jesús: para mi sepultura lo ha hecho. Me ha ungido para mi sepultura, dijo Jesús. Pero Jesús fue preparado en el Jordán para su muerte. Porque el Jordán es humillación, es un juicio. Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 16. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Por eso es una gran bendición de parte de Dios cuando tú decides bautizarte, cuando tú eres bautizado,
Cuando tú decides seguir a Jesús en público. Jesús ya estaba preparándose para su hora. Pero uno de los preparativos iniciales de su hora era ser bautizado. ¿Por qué Jesús se bautizó? Porque tenía que ser preparado. Y número 2, su preparación de la muerte tenía que ser bajo la legalidad de la ley. Por eso Jesús quiso y permitió que Juan lo bautizara, porque dijo: dejemos así que se cumpla toda justicia. Porque si Jesús no hubiera sido bautizado por Juan, la muerte de Cristo hubiera sido un acto ilegal y no tendría ese peso y ese efecto que tiene hasta el día de hoy la redención, la propiciación. Para hacerlo todo de acuerdo a las reglas del reino, a la legalidad de la Biblia, a la legalidad de la palabra, tiene que ser bajo justicia, para que sea legal todo. Por eso Jesús se dejó bautizar por Juan. Y por eso Juan lo bautiza en el Jordán. Sigamos. Jesús fue rechazado por su propio pueblo. Fíjate, lo tenían por carpintero, pero aquí dice que fue rechazado también. Vamos a ver Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino a quienes, a los suyos. ¿Quiénes fueron los suyos? Su pueblo. Pero ¿qué hizo su pueblo? Le rechazó. Le cerró su corazón. Tanto que hasta hoy en día muchos siguen rechazando a Jesucristo. Es increíble ver cómo muchos el día de ayer hicieron su procesión, guardaron un ayuno de 40 días, si es que lo hicieron. Pero terminando esa procesión, a la parranda, a la borrachera, a alcoholizarse, a drogarse, a lo mismo. ¿De qué sirve? De nada sirve. Es un autoengaño. Entre más idolatría haya en una ciudad, hay más narcotráfico, hay más hechicería, hay más fornicación, hay más adulterio, hay más robo y más opresión demoníaca. Y resulta que nuestra ciudad es la segunda ciudad a nivel república más idólatra del país. ¿Sí lo sabías? La primera está en Puebla. Y la segunda, pues, aquí. Sigamos, para que veas la historia de Jesús sintetizada. Fue rechazado. ¿Qué hizo Jesús? Implantó el reino. Jesús vino a establecer el reino, a implantarlo. Vamos a la escritura en Mateo capítulo 6. Versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús estableció el reino de Dios, donde vemos la potencia del cielo, donde vemos el poder, la unción del Espíritu Santo desbordante.
donde vemos la majestad, la soberanía del Rey de Reyes y Señor de Señores, donde vemos ese nivel de gloria, donde vemos ese poder, esa dimensión del reino, esa autoridad de Jesucristo, esa operación del Espíritu Santo de Dios. Jesús vino a establecer, a implementar, a implantar el reino en la tierra. Vino a traer una conexión del cielo a la tierra. Seguimos. Jesús tuvo que establecer discípulos. Jesús tuvo que establecer discípulos. Lucas capítulo 6, versículo 1. Aconteció en un día de reposo, en el Shabbat, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espinas y comían, entregándolas en las manos. Versículos del 13 al 17 de ese mismo capítulo. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Jesús tuvo que establecer a 12 apóstoles entre todos los discípulos que tenía. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que él solo no podía llevar el ministerio. Jesús sabía que ocupaba gente comprometida, gente a su alrededor para ser ministrados, ser impartidos y para que pudieran ministrar e impartir a más almas. Esa fue la finalidad de escoger apóstoles. Establecer el reino, llevar el reino. Jesús establece a 12 apóstoles. Pudiéramos pensar que uno por cada tribu de Israel, porque el número 12 es el número de lo apostólico, del reino, del gobierno de Dios. Jesús tuvo que establecer el reino, establecer a 12 discípulos para llamarlos y establecerlos como apóstoles, para llevar, impartir el evangelio que corriera de Jerusalén. Para tener un alcance, para que Jesús tuviera un alcance. Seguimos. Jesús tuvo que operar el reino. Jesús implementa el reino. Jesús establece discípulos, apóstoles. Pero ahora Jesús opera el reino. ¿Cómo vas a operar el reino? ¿Cómo crees que vas a operar el reino? Mismo Jesús nos dijo. Vamos a ver esta verdad en San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Qué hacía Jesús? Veía al Padre en el Espíritu hacer lo que tenía que hacer. Cuando veía al Padre, cuando Jesús veía al Padre operar los milagros y ministrar a cierto tipo de personas, Jesús lo hacía.
Lo que Jesús veía al Padre hacer en el Espíritu y en el reino, Jesús lo materializaba en la tierra. Jesús lo operaba en la tierra tal cual. Por eso Jesús tuvo que limpiar a una mujer, tuvo que sanar a una mujer del flujo de sangre. Por eso Jesús tuvo que dar vista a los ciegos. Por eso Jesús tuvo que resucitar muertos. Por eso Jesús tuvo que ir específicamente por Lázaro. Por eso Jesús tuvo que levantar paralíticos. Por eso Jesús tuvo que limpiar leprosos, porque primero veía al Padre operar en el reino. Si no veía al Padre operar a esas personas, Jesús no lo hacía. Porque Jesús estuvo siempre ligado al Padre. Siempre estuvo en conexión, en unidad, en común unión con el Padre para poder operar el reino. ¿Y cuántas veces no queremos orar por sanidad por todo el mundo y que todos sanen y no es así? Quieres a veces liberar a las personas y no es así. Quieres darles profecías a todos y no es así. Tienes que ver primero al Padre, tienes que ver primero al Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que está operando y con quién está operando? ¿Y qué es lo que va a hacer y con quién? Para tú poder operar. Si no, ni te muevas. Jesús opera el reino. ¿Qué más? Sigamos. Jesús tuvo que mantenerse en obediencia al Padre, ¿sí sabías? Que Jesús tuvo que mantenerse en obediencia al Padre siempre. Por eso Jesús estuvo bajo cielos abiertos. Por eso el ministerio de Jesús fue el ministerio más fuerte, más impactante que ha habido en toda la tierra. Vamos a ver esta verdad en San Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Juan capítulo 8. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué hacía Jesús? Hablaba siempre lo que el Padre le decía que hablara. Que hacía Jesús? Ministraba a quien el Padre siempre le dijera que ministrara. Que hacía Jesús? Hacía siempre lo que el Padre le agrada. Por eso, ¿qué dijo Jesús? El Padre conmigo está, no me ha dejado solo. Porque a veces entonces sentimos el abandono de Dios, porque a veces entonces sientes que Dios te abandona, se ha alejado de ti. Tú tienes que analizar si es una prueba, un desafío de tu vida, para ver si sigues manteniendo tu misma fe y tu misma confianza en Dios, o hay algo que tienes que decirle a Dios: perdóname porque tú me mandaste a hacer esto y no te hice caso. Vamos a ver Hebreos capítulo 5, versículo 8. Hebreos 5, 8. Alabado sea Jesús. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Wow. Jesús tuvo que aprender ¿con qué? Con padecimiento, para ser obediente. Por eso Jesús tuvo que ser procesado los 30 años de su vida en la carpintería. ¿Por qué en la carpintería y no en otro oficio? Bueno,
José, el esposo de María, fue carpintero. Número 2, la carpintería es un oficio, es una vocación que trae diseños. Tú le dices a un carpintero, hágame un púlpito, hágame un sofá, hágame un mueble, hágame una cocina, hágame una sala de este diseño, con este tapiz, esta tela, esta esponja, y que lleve estos adornos, y aquí que lleve muy bonito, que quede muy brilloso, y aquí me le saca más brillo, y que de un realce, un toque, porque un carpintero es un diseñador. Un carpintero es un artista. Un carpintero es una persona de visión, porque trae la visión. Tú le haces el dibujo, o tú le cuentas cómo quiere las cosas, él te toma esa visión, la trae a su vida de oficio de carpintería y luego te lo entrega. Y Jesús nos vino a traer el diseño del reino. Seguimos. Jesús tuvo que recibir la traición. Jesús tuvo que recibir la traición. Por 30 piezas de plata. Por uno de sus apóstoles. Por uno que comía junto con él. Por uno que caminó junto con él por 3 años y medio. Por uno que dijo creer en él, confiar en él, amarlo, seguirle, honrarlo y servirle todos los días de su vida. Jesús sufrió una de las más grandes traiciones que todo ser humano pueda tener. Que alguien de los tuyos, alguien de los que tú confías, alguien de los que tú ayudaste, que alguien de los que tú le tendiste la mano, alguien de los que estaban rodeando tu vida, te traicione con una alta traición. Para después ser llevado al Gólgota. Posteriormente resucitar al tercer día. Mateo capítulo 27, versículos del 32 en adelante. Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar.
Si ese es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Dice que hubo tinieblas. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Qué es lo que pasó en la crucifixión y muerte de Cristo? Le entregan vinagre a beber, tiene sed. Jesús está colgado junto a dos malhechores. Le comienzan a injuriar, le comienzan a blasfemar, a hacer burla de él, pero de última hora uno de ellos se arrepiente. Le empiezan a injuriar y a blasfemar y a hacer burla a los fariseos, los saduceos, diciendo, tú que reedificas el templo en 3 días, bájate de la cruz y sálvate. Desde las 12, desde la hora sexta hasta la hora novena había tinieblas. ¿Por qué? Porque era donde estaba operando el principado crucitas en ese momento. Por eso no es bueno que las iglesias cristianas tengan cruz. Porque dice la Escritura, maldito aquel que es colgado en un madero. La cruz es un símbolo de muerte, es un símbolo de maldición. El principado crucitas fue el que lo llevó a Jesús al Gólgota, al monte de la calavera o al cerro de la calavera, al Calvario, donde Satanás pensó que era su máxima estrategia para derribar, para destruir al Hijo del Dios viviente. Todas las iglesias donde hay una cruz está operando crucitas, el principado de la calavera, del Gólgota. Por eso dale gracias a Dios que somos entendidos en la palabra. Que nunca vas a ver una cruz en esta iglesia. Nunca vas a ver un símbolo de muerte, un símbolo de maldición. Un símbolo de donde pueda operar legalmente Satanás. Si otras iglesias lo tienen, con todo respeto, que lo tengan allá ellos. Ellos le entregarán cuenta a Jesús en el tribunal de Cristo. Pero nosotros entendemos que es un símbolo de muerte, un símbolo de maldición, la cruz. Ahora tú tienes que entender que cuando Jesús muere, cuando Jesús dice, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, ¿qué es lo que pasó? Cuando Jesús expira y dice, consumado es, dice que la tierra tembló, hubo un gran terremoto en el Gólgota. Dice que muchos de los santos de Jesús resucitaron. Con la pura muerte y crucifixión de Jesús, muchos resucitaron.
Imagínate la magnitud del terremoto que quitó las piedras del cementerio, las piedras del sepulcro donde estaban los santos. La pura crucifixión y muerte de Cristo hizo ese gran terremoto y hizo que muchos santos vinieran otra vez a la vida. Seguimos, ya vamos a finalizar. Las últimas palabras de Jesús. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? En Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Lucas 23, 43, Jesús le dice a uno de los malhechores que se arrepintió: hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Jesús, estando en la cruz, todavía dedicándose a amar y a salvar a la humanidad. En sus últimos minutos de vida, en sus últimas 3 horas de vida. En Juan capítulo 19, 26 y 27 es cuando Jesús establece la iglesia. ¿En qué momento? Cuando le dice a María, su madre: Madre, he ahí tu hijo, hablando del apóstol Juan, y le dice: Hijo, he ahí tu madre. Jesús en la cruz del Calvario es donde fundó la iglesia. ¿Y en qué momento se vino el cumplimiento de la fundación de Jesús, de su amada novia, de su iglesia? En Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Tuvieron que pasar 50 días de la crucifixión y muerte de Cristo para que viniera el cumplimiento de la iglesia. Y Jesús en San Juan capítulo 19, 28 es cuando dijo: tengo sed, y le llevaron el vinagre a beber en una esponja. En Mateo 27, 46 ya lo acabamos de leer, cuando dijo Jesús: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento Jesús estaba cargando con el peso de todos nosotros, de toda la humanidad. Jesús estaba cargando y pagando el precio de nuestros delitos, el precio de nuestros pecados, el precio de nuestras rebeliones, el precio de nuestras iniquidades, el precio de nuestros errores, el precio de nuestros fracasos. Jesús estaba pagándolo, y como Dios en uno de sus atributos, Él es santo, santo, santo. Jesús lo que ve es que el Padre lo abandona en ese momento. ¿Por qué? Porque en la santidad de Dios, Dios no puede ver el pecado. ¿Qué hizo el Padre? Abandona un momento a su Hijo. Y Jesús supo. Es cuando dice: Elí, Elí, lama sabactani. En Lucas 23, 46, una de sus últimas palabras de Jesús, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para finalmente en Juan 19, 30 decir: consumado es. Y venirse el terremoto, el temblor y la resurrección de los santos que hubo en la muerte de Cristo. Por eso, iglesia, debemos de entender lo que implica la resurrección de Jesús. Lo que hizo Jesús fue algo extraordinario y grandioso por nosotros. Amén. Por eso debemos de valorar siempre lo que hizo Jesús. Por eso debemos de amarlo, de obedecerle siempre. Si otros no lo obedecen, si otros quieren ir con la corriente, que se vayan contra la corriente. Si otros se quieren dar de topes contra la pared, si otros se quieren estrellar contra la pared, que otros lo hagan. Que otros sean los rebeldes, que otros sean los insensatos, los que no cuidan su aceite. Pero tú cuida y ama el aceite, tú cuida y ama la presencia de Dios, tú cuida y ama al Espíritu Santo.
Es importante entender lo que Jesús pagó. El día de mañana, si Dios nos permite, veremos la totalidad de la resurrección de Jesús.